Tema 5. Las relaciones entre las fuentes del derecho administrativo. Apartado 1. Introducción. Mientras la única fuente de derecho que se utiliza en el ámbito penal es la ley orgánica y la fuente principal en el ámbito del derecho privado y procesal es la ley, en el ámbito del derecho administrativo todas las fuentes de derecho reconocidas por el ordenamiento jurídico son relevantes e intervienen en mayor o menor medida. La utilización de algunas de las fuentes de derecho es incluso predominante en el ámbito del derecho administrativo. Es el caso del decreto ley, decreto legislativo, la ley autonómica y el reglamento. A menudo varias fuentes del derecho inciden al mismo tiempo. Así, en la regulación de un sector de actividad pueden intervenir una norma europea, una o varias normas estatales, una o varias normas autonómicas y una norma local. Todo ello es un complejo terreno de juego que suele estar enmarcado por abundantes disposiciones constitucionales, estatutarias, legales y europeas que proclaman principios y reglas, esto es, derechos fundamentales, valores y principios, fines del Estado, etc. Además, se debe añadir la jurisprudencia relevante de los distintos vértices jurisdiccionales que actúan en territorio español, que son Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el ámbito del derecho administrativo, lo importante no es conocer el contenido de las reglas existentes, sino saber extraerlas, manejarlas y aplicarlas al caso concreto. Muchas veces las normas aplicables son más de una y pueden contradecirse en apariencia o en el fondo. Esa es la gran dificultad del derecho administrativo. Además de conocer el significado de sus instituciones básicas, hay que aprender las técnicas de relación entre las fuentes del derecho para orientarse en la normativa que las regula. Desde una perspectiva funcional, las relaciones entre sí de las fuentes del derecho pueden ser de concreción, compatibilidad e integración de las lagunas que contienen. Ello sucede porque la materia regulable en el ámbito del derecho administrativo es porosa y existen centros diferenciados de producción normativa. Por regla general, las normas de rango superior son concretadas por las de rango inferior y en principio deben hacerlo de manera materialmente subordinada. No obstante, la concreción no es en sí misma una característica necesaria ni un requisito de validez para la norma inferior. Nada impide que una norma se limite a reproducir el contenido de una norma de rango superior o de igual rango, ni que una norma de rango superior decida en un momento dado concretar lo previsto en una norma de rango inferior siempre que no constituya la derogación singular de un reglamento. Más complejas son las otras dos relaciones, las de compatibilidad o contradicción e integración. Esas relaciones requieren reglas específicas para determinar cómo se puede salvar una aparente contradicción entre normas jurídicas y qué ocurre con la regla definitivamente incompatible o cuando una fuente puede suplir a otra y sobre todo quién es competente para decidir en esos supuestos. Apartado 2. Principio de jerarquía normativa. Los tipos de normas reconocidos por el ordenamiento jurídico suelen poseer un rango que les caracteriza y diferencia entre sí. Ese rango sirve para clasificarlas y ordenarlas jerárquicamente. Según Ruiz Miguel, un determinado tipo de norma es superior, igual o inferior a otro cuando es considerado en el sistema jurídico en cuestión explícita o implícitamente como formalmente superior, igual o inferior, teniendo como única consecuencia necesaria el deber de los órganos creadores de normas inferiores de acatar lo establecido en las superiores y la inexistencia de tal deber en el caso de normas de igual rango. La atribución de rango se basa en la forma en que las normas son aprobadas, no en su contenido. El ordenamiento configura esas normas y las ordena de forma expresa o implícita.
El artículo 9.3 de la Constitución española garantiza el principio de jerarquía normativa. No obstante, esta constitucionalización o esta garantía, más allá de recordar su relevancia para el funcionamiento del sistema de fuentes, carecen de valor añadido. No constituye un parámetro autónomo de constitucionalidad, pues en todo procedimiento de declaración de inconstitucionalidad subyace un problema de jerarquía normativa. El criterio de enjuiciamiento vendrá proporcionado por la norma superior que se considere infringida. El principio constitucional de jerarquía normativa nada dice acerca de cómo, cuándo y entre qué normas actúan. Se limita a proscribir que las normas de rango inferior contravengan lo establecido en las normas de rango superior. Puede operar en ordenamientos jurídicos muy distintos entre sí, ordenamientos unitarios o compuestos que reconocen o no la categoría de las disposiciones normativas del Gobierno con valor de ley, con o sin reserva de ley, con o sin reservas reglamentarias, etc. Ahora bien, en la Constitución se contienen abundantes manifestaciones concretas del principio de jerarquía normativa que lo dotan de contenido, las que proclaman la superioridad jerárquica de la Constitución, la subordinación del decreto legislativo a la ley de delegación, la especialidad derogatoria de los tratados internacionales o su capacidad derogatoria de la ley, la posición superior del Estatuto de Autonomía en el ordenamiento autonómico, la capacidad de las comunidades autónomas de aprobar normas legislativas y reglamentarias, la subordinación del reglamento a la ley y la carencia de valor de ley de las disposiciones que aprueben los entes locales en ejercicio de su autonomía. Al mismo tiempo, de la Constitución se deduce que también caben relaciones internacionales ajenas al principio de jerarquía normativa, como por ejemplo las existentes entre los distintos tipos de fuentes con valor de ley o entre disposiciones estatales y autonómicas. En el ordenamiento interno existen tres grandes niveles o rangos normativos: la Constitución, las fuentes de rango legal y las fuentes de rango reglamentario. 4 niveles si se añaden los tratados internacionales ratificados por España. El número de tipos singulares de fuentes no es necesariamente coincidente con el elenco de rangos o escalones normativos posibles, es superior. No todo tipo diferenciado de fuente posee un rango específico y distinto de los demás. Algunos tipos diferenciados de normas pueden tener el mismo rango. Por ejemplo, las leyes parlamentarias y las disposiciones normativas del Gobierno. Y un mismo órgano puede producir tipos de norma de rango diferente. Por ejemplo, el Gobierno puede dictar decretos leyes y meros decretos. El diferente rango jerárquico se relaciona con el órgano que las aprueba y su mayor o menor cercanía o plasmación del principio democrático o la soberanía popular, pero no existe una estricta correlación. Pese a las importantes diferencias que existen entre, por ejemplo, Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica, Ley Ordinaria, Decreto Legislativo, Decreto Ley y Decreto de Declaración del Estado de Alarma, todos tienen la misma fuerza de ley. Una concepción flexible de democracia justifica que se atribuya un rango unitario a la totalidad de leyes parlamentarias y disposiciones normativas con valor de ley. Las consecuencias del principio de jerarquía son dos: la aplicabilidad en caso de conflicto de la norma considerada superior y la previsión de un procedimiento judicial o similar de fiscalización como medio de garantizar el respeto al rango superior de determinadas normas. Sin este mínimo exigido por la teoría general del derecho, no quedaría garantizado el principio de jerarquía. Una manifestación explícita arraigada en el derecho español desde 1870 la encontramos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los jueces y tribunales no deben aplicar los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. Existen más manifestaciones de ese tipo, pero no siempre se fundamentan en una supraordinación jerárquica.
Cuestión distinta es si ese mínimo es suficiente para calificar de jerarquía la relación que existe entre la norma que desplaza y la norma desplazada. La controversia doctrinal se plantea a propósito de la relación entre tratado internacional y la ley. Si se acepta que el único efecto obligado de la superioridad jerárquica, de acuerdo con la teoría general del derecho, es el deber de acatamiento de lo establecido en la norma considerada superior, no hay problema en reconocer que los tratados internacionales que, publicados en el BOE, forman parte del ordenamiento interno, se caracterizan por una superioridad jerárquica sobre la ley, sin necesidad de que ese deber de acatamiento se vea acompañado de las otras manifestaciones que habitualmente acompañan a la superioridad de, por ejemplo, la Constitución respecto a la ley o de la ley respecto al reglamento. Los jueces y tribunales no deben aplicar una ley que resulte contraria a una disposición incluida en un tratado internacional ratificado por España. La doctrina mayoritaria no sigue ese planteamiento, sino una noción estrecha de jerarquía según la cual solo la posición superior de una norma puede tener consecuencias para la validez de las normas inferiores que la infrinjan y viceversa. Si no hay invalidez, no hay relación jerárquica. Sin embargo, la invalidez no puede considerarse un elemento necesario para apreciar una relación jerárquica. Esa es una exigencia propia de una visión determinada del ordenamiento jurídico que no coincide, por ejemplo, con el Judicial Review norteamericano. En cualquier caso, puede y debe adaptarse a la apertura del ordenamiento jurídico, el derecho de la Unión Europea y al derecho internacional. Desde 1997, el Tribunal Supremo viene declarando la nulidad de las disposiciones reglamentarias que resulten incompatibles con el derecho de la Unión Europea y parecen aplicables al litigio que debe resolverse. Las motivaciones parecen ser prácticas, que es garantizar la seguridad jurídica. En segundo lugar, la invalidez de una norma por incompatibilidad con otra puede deberse a razones distintas de las del principio de jerarquía normativa. El Tribunal Constitucional enjuicia a menudo normas legales usando otras normas legales como parámetro de constitucionalidad, sin entender que las normas del control tengan por ello una posición jerárquica superior a las normas legales controladas. Esos efectos se explican con arreglo al principio de competencia. En suma, existen infracciones normativas de naturaleza no jerárquica que también acarrean invalidez. En tercer lugar, la ley orgánica del Tribunal Constitucional desvincula la inconstitucionalidad de los tratados internacionales de su nulidad. Establece dos procedimientos para declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones pertenecientes a los tratados internacionales, que son recurso y cuestión de inconstitucionalidad. La supremacía de la Constitución respecto a los tratados internacionales parece clara. A partir del mínimo exigido por la teoría general del derecho, el legislador y la jurisprudencia pueden añadir otras consecuencias que refuerzan la relevancia del principio de jerarquía. Así, en el ordenamiento jurídico español se sanciona con la nulidad de pleno derecho las disposiciones legales o reglamentarias que contradigan las de rango superior. La nulidad de pleno derecho de la norma inferior infractora se erige en garantía del principio de jerarquía normativa. Además, existen procedimientos de fiscalización que permiten declarar la nulidad con efectos erga omnes de las disposiciones legales y reglamentarias que vulneren el principio de jerarquía normativa. Otra consecuencia añadida por la jurisprudencia es la del principio de interpretación conforme. No basta con que el aplicado del derecho deje de aplicar la norma inferior que resulte incompatible. También hay que orientar la aplicación de la norma inferior conforme a la norma superior siempre que ello sea posible. Esa obligación de interpretación conforme subraya la especial vinculación del aplicador del derecho con tres tipos especiales de fuentes: la Constitución, las disposiciones de derecho de la Unión Europea y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España.
El principio de jerarquía se aplica a las relaciones entre normas pertenecientes a los distintos niveles normativos y al interior del amplio grupo de las disposiciones de rango reglamentario, mientras que no existe una relación de jerarquía entre las distintas normas de rango legal. Las normas de rango reglamentario se ordenan entre sí según el principio de jerarquía, además de quedar sujetas a las fuentes de rango legal o supralegal. Así, son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. En el ámbito de la Administración General del Estado se ha establecido la siguiente jerarquía. En primer lugar, se sitúan las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. Y, en segundo lugar, las disposiciones aprobadas por orden ministerial. En principio, las formas estándar de reglamento en el ámbito estatal solo son esas dos. No obstante, nada impide que una ley sectorial prevea que determinados órganos inferiores al ministro puedan asimismo dictar disposiciones administrativas. Estas se situarán por debajo de las disposiciones aprobadas por orden ministerial. El principio de jerarquía tiene dos excepciones. No se aplica a las relaciones entre normas de la misma naturaleza o de igual rango, ni a las relaciones entre normas procedentes de ordenamientos distintos. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, ninguna ley se encuentra vinculada por el principio de jerarquía normativa a una ley previa. Cuando las normas de igual naturaleza o rango entran en conflicto, se deben aplicar otros criterios que son los siguientes: cronológico, norma posterior, derogat priori. Especialidad, la norma especial se aplica con preferencia a la general. O función constitucional, una manifestación del principio de competencia. Apartado 3. Principio de competencia. Actualmente el principio de jerarquía comparte protagonismo con el de competencia en la ordenación de las fuentes de derecho. El campo preferente de actuación del principio de jerarquía es el de las relaciones entre fuentes de un mismo ordenamiento. El del principio de competencia, las relaciones entre fuentes de distintos ordenamientos. No son principios antagónicos. A fin de cuentas, el principio de competencia opera en virtud de la superioridad jerárquica de la Constitución, que reconoce y ordena la capacidad de diversos sujetos jurídico-públicos para producir normas jurídicas en su ámbito competencial. Comunidades autónomas, entidades locales, entes forales, universidades públicas y colegios profesionales. Tampoco son principios excluyentes, sino complementarios. Ni todas las relaciones interordinamentales se rigen por el principio de jerarquía, ni todas las relaciones interordinamentales por el de la competencia. La esencia del principio de competencia consiste en la separación de ámbitos de decisión y su atribución a sujetos distintos, de forma que no haya solapamientos. En la práctica, la distribución competencial entre los poderes territoriales y entre órganos pertenecientes a una misma entidad es compleja, pues se combinan criterios materiales, funcionales y territoriales, de forma que los ámbitos de decisión no siempre se relacionan con materias completas, sino también con funciones determinadas sobre una materia o con una parte de los supuestos de hecho que tienen lugar en el ámbito propio de competencias. Así, la comunidad autónoma puede ser competente sobre los transportes, obras o infraestructuras que transcurran, afecten o discurren íntegramente por su territorio, y el Estado sobre los transportes, obras o infraestructuras que afecten a más de una comunidad autónoma. Subapartado 1. El principio de competencia en las relaciones interordinamentales.
Aunque entre fuentes del mismo ordenamiento opera por regla general el principio de jerarquía, hay algunas excepciones. La principal es la de las relaciones entre los distintos tipos de normas de rango legal que se rigen por el principio de competencia. Las relaciones entre ley orgánica y ley ordinaria se rigen por el principio de competencia, debido a que la Constitución reserva a la ley orgánica la regulación de determinadas materias y no por el principio de jerarquía, pese a que la primera tiene un requisito adicional de aprobación que no tiene la segunda. La ley ordinaria no tiene un rango inferior a la ley orgánica por el hecho de no poder regular materias que deben ser reguladas por ley orgánica. No obstante, en caso de conflicto, el Tribunal Constitucional admite una suerte de prevalencia provisional de la disposición contenida en una ley orgánica sobre lo establecido en una ley ordinaria, aunque se haya dictado en una fecha posterior. La Ley de Presupuestos Generales del Estado no tiene un rango superior a las demás leyes ordinarias por el hecho de que tenga un contenido específico fuera del alcance de cualquier otra norma jurídica. Se trata de una norma cuya posición en el actual sistema de fuentes del derecho se explica con el criterio de la competencia. Tampoco puede deducirse la tesis contraria de que por no poder, por regla general, modificar tributos, la ley presupuestaria tendría un rango inferior a las leyes tributarias sustantivas. Lo mismo ocurre en el seno de los ordenamientos autonómicos. Los estatutos de autonomía pueden reservar la regulación de una materia concreta a una ley específica o bien vincular la aprobación de determinadas leyes a una mayoría superior a la ordinaria. Esas leyes específicas o de consenso reforzado no son leyes superiores a las restantes. A diferencia de la relación entre ley orgánica y la ordinaria, aquí el Tribunal Constitucional se adhiere plenamente al principio de competencia. Según la sentencia del Tribunal Constitucional 132/2013, el hecho de que una materia concreta haya sido reservada por el Estatuto de Autonomía a una ley específica no puede implicar que una vez acometida la regulación de esa materia por la ley a la que llama la norma estatutaria, se produzca una congelación de su contenido, de manera que no pueda ser modificada por ninguna ley salvo que sea otra específica. Aunque la relación entre las leyes específicas y las restantes leyes ordinarias se desenvuelve en términos del principio de competencia, de manera que no puede desarrollar una ley la materia cuya regulación ha sido reservada en exclusiva a otra, ello no puede confundirse con la estricta aplicación del criterio de sucesión temporal de leyes, conforme al cual una ley posterior pueda modificar su contenido para adaptarlo a las circunstancias cambiantes. La única excepción a la excepción que suele aceptarse es la del Estatuto de Autonomía. Es la norma fundacional de cada comunidad autónoma y es calificada por la Constitución como la norma institucional básica de una comunidad y por tanto ocupa la cúspide jerárquica del ordenamiento autonómico. Algunos autores atribuyen una superioridad jerárquica a las normas que sirven de parámetro de constitucionalidad de otras leyes, ya sea de forma directa o indirecta. Suele afirmarse que solo una norma superior puede crear o delimitar competencias o servir de parámetro de validez de otras normas. Sin embargo, este argumento no es correcto. En último término, el principio de competencia viene ordenado por una norma de rango superior a todas las demás, que es la Constitución. Ese respaldo jerárquico al principio de competencia no significa que todas las normas de las que la Constitución se sirve para organizar el principio de competencia deben tener un rango superior a las normas ordenadas o las normas que no ordenan. Una segunda excepción al principio de jerarquía que rige de forma general en las relaciones interordenamentales se encuentra en el ámbito de las disposiciones administrativas. Por expresa decisión del legislador, las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno y las disposiciones aprobadas
por el Real Decreto acordado en el Consejo de Ministros no se rigen por el principio de jerarquía, lo que implícitamente avala la aplicabilidad del principio de competencia. Subapartado 2. El principio de competencia en las relaciones interordenamentales. Constituye jurisprudencia constitucional reiterada que las relaciones entre el ordenamiento jurídico estatal y el autonómico no se rigen por el principio de jerarquía, sino por el principio de competencia. El principio de competencia presupone que se han distribuido una serie de funciones y atribuciones entre los dos niveles de gobierno. ¿Qué competencias tiene el Estado y cuál es cada comunidad autónoma? Es el resultado de diversas normas: la Constitución, los estatutos de autonomía, las normas atributivas de competencia del artículo 150 de la Constitución y las normas delimitadoras de competencia, especialmente las normas básicas del Estado. Este principio opera tanto en el ámbito de las competencias exclusivas como en el de las compartidas. Así se rige por el principio de competencia la relación entre un reglamento básico estatal y una ley autonómica de desarrollo, pese al rango formalmente reglamentario del primero y legal de la segunda. Si la norma autonómica contradice una norma estatal básica, incurrirá en inconstitucionalidad mediata, siempre que la norma estatal sea efectivamente básica en el doble sentido, formal y material, requerido por la doctrina constitucional. Solo entonces podrá declararse la inconstitucionalidad de la norma autonómica por vulnerar la distribución constitucional de competencias. En la inconstitucionalidad mediata no se infringe directamente la Constitución, sino una norma de rango legal o reglamentario a la que la Constitución atribuye la regulación de una materia. La contradicción entre norma autonómica y norma estatal no puede zanjarse lisamente, como ocurre en las relaciones jerárquicas, con el deber de acatamiento de la norma considerada superior, porque ninguna es superior. Por el contrario, será necesario un procedimiento para declarar la invalidez de la norma que se considere que vulnere a la otra. Ese conflicto normativo solo puede ser resuelto por el Tribunal Constitucional cuando la norma que se considera contraria al orden constitucional de competencia tiene rango legal. Aunque entre fuentes de distintos ordenamientos opera por regla general el principio de competencia, hay algunas situaciones singulares. La principal situación singular es la relación de la potestad normativa local. Las normas locales son todas reglamentarias, con independencia del mayor o menor alcance con el que el legislador configure la autonomía local. El contenido de las normas locales se debe mover dentro de los abundantes límites establecidos por la legislación general del régimen local y por las legislaciones sectoriales, por ejemplo, medio ambiente, sanidad, etc., que precisan tanto las competencias locales como los criterios materiales y procedimentales de actuación de las entidades locales. Por tanto, el principio de competencia y el de jerarquía normativa confluyen por igual en el contenido de las normas locales. La norma municipal ha de respetar las previsiones de la norma que desarrolla, sin perjuicio de que, respetadas tales previsiones, el contenido de la norma municipal, en cuanto responda al ejercicio de las competencias municipales, debe examinarse desde tal perspectiva. Una vez respetadas las previsiones legales, las modalidades de normas locales se relacionarán entre sí conforme al principio de competencia. Apartado 4. Principio de supletoriedad. Subapartado 1. El significado y la evolución del principio. La supletoriedad puede predicarse de la relación entre normas, fuentes del derecho y ordenamientos. A. Una norma es supletoria respecto a otra cuando se aplica en defecto de ésta. Así, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa establece que, en lo no previsto en esta ley, regirá como supletoria la de enjuiciamiento civil.
B. La supletoriedad también puede referirse a las fuentes del derecho. Así, de acuerdo con el artículo 1 del Código Civil, la costumbre rige en defecto de ley aplicable y los principios generales del derecho en defecto de ley y costumbre. Y C. La supletoriedad puede ser una técnica de integración de ordenamientos, una técnica por la cual, en defecto de regulación en un ordenamiento dado, se debe aplicar la que proporcione otro ordenamiento. En este sentido, la Constitución afirma que el derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho de las comunidades autónomas. La razón de esta supletoriedad estriba en el mayor alcance material de las competencias legislativas del Estado y en la amplia capacidad de asunción de esas competencias con que cuentan sus órganos. La aplicación del principio de supletoriedad debe reunir dos requisitos que han sido precisados por la jurisprudencia constitucional. Uno atiende al derecho autonómico que puede necesitar una integración y el otro al derecho estatal llamado a integrarlo. El presupuesto de la aplicación del principio no es la ausencia de regulación, sino la presencia de una laguna detectada como tal por el aplicador del derecho. En primer lugar, una ausencia de regulación solo puede considerarse técnicamente como laguna si su regulación corresponde al legislador autonómico. Por tanto, la supletoriedad no interviene en las materias de competencia legislativa plena del Estado. En segundo lugar, una laguna no es la mera ausencia de regulación que puede ser deliberada si, por ejemplo, el legislador no quiere regular una materia. En tercer lugar, una laguna debe integrarse preferentemente con los principios y reglas que ofrece el propio ordenamiento antes de acudir a fuentes externas. En suma, el operador jurídico, único responsable de la operación de integración, debe analizar la ausencia de regulación a la luz del ordenamiento autonómico y valorar su significado. Es el que debe detectar la presencia de una laguna no integrable con ayuda de las fuentes disponibles en el propio ordenamiento. El segundo requisito, referido al derecho estatal, se ha ido estrechando de forma paulatina. Inicialmente no se le impone requisito alguno. Se consideraba que el legislador estatal podría continuar dictando normas para las comunidades autónomas que hubieran asumido un nivel de competencia inferior. Progresivamente fue igualándose el nivel competencial de las comunidades autónomas y ampliándose el ejercicio competencial de todas ellas. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 147/1991 se exigió que el derecho estatal susceptible de operar como derecho supletorio tuviera amparo en las competencias estatales. El Estado solo podía dictar normas supletorias si contaba con un título competencial específico que lo legitimara. Así se excluye la supletoriedad del derecho estatal en las materias de competencia legislativa exclusiva de todas las comunidades autónomas. Con ello se rechazaba la tesis de que el Estado tuviera una competencia legislativa general para aprobar normas supletorias incluso en el ámbito de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Ello era coherente con un principio básico del Estado autonómico, que es el principio de competencia. La exigencia de un título competencial estatal era necesaria pero no suficiente. Los títulos competenciales estatales son numerosos y amplios y la tentación podía pasar por exprimirlos para seguir aprobando como antes normas meramente supletorias, incluso una vez que todas las comunidades autónomas habían alcanzado ya un nivel similar de competencias legislativas y hubieran consolidado sus ordenamientos autonómicos. La doctrina constitucional sobre la supletoriedad no era un título competencial y en consecuencia el legislador estatal no puede dictar normas meramente supletorias, esto es, normas que no sean de aplicación directa simplemente porque presenten una conexión con sus competencias legislativas, en previsión de que una o varias de las comunidades autónomas omitieran regular alguna cuestión específica.
En consecuencia, en la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 se declaró que la regulación que el legislador estatal había aprobado como derecho supletorio en materia urbanística era inconstitucional y nula, porque no podía invocar sus competencias para adoptar derecho supletorio. Se vulneraba la configuración de la cláusula constitucional de supletoriedad y, como resultado, el orden constitucional de competencias. Los críticos de la sentencia 61/1997 minimizaron las posibilidades estatales de crear derecho estatal que pudiera funcionar como derecho supletorio respecto del autonómico, así como la capacidad de las comunidades autónomas para ejercer debidamente las competencias legislativas asumidas. Son varias las vías por las que el Estado puede crear derecho estatal que funcione como derecho supletorio o bien que haga innecesario tener que acudir a este último. En primer lugar, la aprobación de normas básicas que desde 1997 no han dejado de crecer en extensión e intensidad y que reducen drásticamente la necesidad de derecho supletorio. En segundo lugar, la creación de derecho estatal al amparo de la cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución española. Esto es, competencia sobre las materias que se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderá al Estado. Para las comunidades autónomas que no hayan asumido todas o parte de las competencias en una determinada materia, pues no todas las comunidades autónomas tienen por qué haber asumido las mismas competencias y el Estado puede conservar competencias respecto a las comunidades autónomas que no las hayan asumido. En tercer lugar, la creación de normas específicas para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que carecen de competencias legislativas. Y, en cuarto lugar, la regulación de las cuestiones que afectan a su propia organización administrativa, pues al Estado le corresponde el desarrollo legislativo no básico del régimen jurídico de la Administración General del Estado y del sector público estatal, del régimen estatutario, además del laboral de sus empleados públicos, y de la legislación sobre sus contratos administrativos y sus bienes públicos. En suma, al amparo de la cláusula de supletoriedad, el derecho estatal pre- y postconstitucional cumplió respecto al derecho autonómico durante un periodo prolongado de tiempo una función más propia del derecho transitorio que del derecho supletorio. Con el tiempo, esta segunda función ha pasado a ser dominante. Subapartado 2. El principio de supletoriedad y la garantía del cumplimiento del derecho de la Unión Europea. El problema de la garantía del cumplimiento de la legislación europea es diferente y sigue sin contar con una solución. En la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se estableció la regla de que las administraciones públicas que provocasen o contribuyeron a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España, de acuerdo con la normativa europea, asumirán en la parte que les fuera imputable las responsabilidades que se devengaran. De este modo se posibilitó la repercusión a la administración incumplidora de las responsabilidades derivadas de cualquier acción u omisión contraria al ordenamiento europeo que haya realizado en el ejercicio de sus competencias. El mecanismo ha sido desarrollado por el Real Decreto 515/2013, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Aunque es un instrumento de presión importante, no garantiza por sí mismo el cumplimiento efectivo del derecho de la Unión. Tradicionalmente se ha considerado que una de las misiones del principio de supletoriedad es garantizar el cumplimiento del derecho de la Unión. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de dictar derecho supletorio para garantizar el cumplimiento de la legislación europea no es clara. No obstante, para algunos autores ello no excluye una construcción favorable a que el Estado pudiera dictar normas supletorias para el supuesto
caso de que las comunidades autónomas no ejercieran sus competencias para la transposición de las directivas europeas. Tampoco lo excluye el Tribunal de Justicia, si bien exige una jurisprudencia constitucional que ofrezca certeza sobre el principio. Ese derecho estatal supletorio podría fundamentarse en la competencia estatal para las relaciones internacionales, en conexión con el mandato constitucional a las Cortes Generales y al Gobierno de garantizar el cumplimiento de los tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales. El problema de fomentar una política normativa general del Estado de aprobación de normas supletorias desde el mismo momento en que se publican las directivas en el Diario Oficial de la Unión Europea, para la eventualidad de que alguna de las 17 comunidades autónomas no legislara en tiempo y forma, es de filosofía política. Una intervención preventiva y tan intensa del legislador estatal con esa finalidad no parece compatible con el Estado autonómico. La garantía del cumplimiento del derecho de la Unión Europea debe procurarse por vías distintas a la de un derecho estatal supletorio adoptado de manera anticipada y con carácter preventivo. Apartado 5. Principio de prevalencia. Cuando varios ordenamientos confluyen en un mismo espacio material, pueden entrar en conflicto. Entran en conflicto cuando proporcionan soluciones incompatibles y excluyentes. La Constitución contiene una regla de conflicto para cuando colisionan el ordenamiento estatal y el autonómico, que es el principio de prevalencia. El principio se afirma en estos términos: las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. La doctrina deduce del precepto dos reglas de prevalencia: la explícita a favor del derecho estatal y la implícita a favor del derecho autonómico en las materias atribuidas a la competencia exclusiva de la comunidad autónoma de que se trate, en caso de que ese derecho entrara en conflicto con el derecho estatal preconstitucional o con un derecho estatal postconstitucional adoptado para otra comunidad autónoma, con fundamento en el artículo 149.3 de la Constitución española. Subapartado 1. Las posiciones doctrinales y jurisprudenciales hasta 2016. Como regla de conflicto, el principio de prevalencia, al igual que el de supletoriedad, se dirige al operador jurídico, que es al juez y a la administración, pues se trata de una regla que opera en el plano de la eficacia o la aplicabilidad, no en el de la validez. En otras palabras, el principio de prevalencia determina la aplicación preferente de la norma estatal, pero nada dice sobre su validez. Por su propia formulación, solo opera fuera del ámbito de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Mientras, para unos autores la virtualidad del principio consistirá en la aplicación incondicionada del derecho estatal en conflicto con el autonómico, para otros el principio de prevalencia no queda del todo desligado del principio de competencia. Así, desde el punto de vista doctrinal, se sostiene que es necesario que el aplicador del derecho realice un juicio positivo de validez de la ley estatal, para el que está facultado el órgano judicial, pues solo en caso contrario debe promover la cuestión de inconstitucionalidad, o bien un juicio más limitado sobre la existencia de alguna cobertura competencial para la norma estatal, sin atender a si la norma autonómica cuenta o no con cobertura competencial y es o no válida. No obstante, durante décadas el de prevalencia ha sido un principio durmiente. En la implantación del Estado autonómico se prescindió de su utilización en una lógica próxima a la de otros ordenamientos federales que, pese a conocer también un principio similar, lo rehúyen en la práctica. Una parte de la doctrina y la jurisprudencia constitucional había entendido que, cada vez que una norma estatal y una autonómica entraban en
conflicto, ese conflicto debía resolverse en cuanto al fondo desde la perspectiva del principio de competencia por la instancia constitucionalmente facultada para ello, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. La regla de conflicto solo podía operar entre normas de validez comprobada. Esto conduce a la siguiente consecuencia. Al estar implicada una norma de rango legal, el conflicto solo podía ser resuelto por el Tribunal Constitucional. La justificación teórica era esta: el juicio de compatibilidad entre ley estatal y ley autonómica es siempre un juicio de constitucionalidad de la ley autonómica. Solo entonces puede afirmarse que colisionan. Si el órgano judicial confrontado con dos normas aplicables a la resolución del litigio consideraba que la ley estatal era válida, debía plantear la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley autonómica, y si consideraba que la ley estatal era inválida o tenía dudas sobre su validez, debía plantear la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley estatal. Así pues, la determinación de si una ley autonómica se adecua o no a las bases estatales es un control de constitucionalidad en el sentido del artículo 153 de la Constitución, que corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional, sin que los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial puedan pretender una excepción a lo previsto en los artículos 163 y 153 de la Constitución española. La construcción jurisprudencial se reforzó con un elemento fundamental. El Tribunal Constitucional consideró que si los órganos judiciales inaplicaban una norma legal autonómica por considerarla contraria a las bases estatales, sin plantear la cuestión de inconstitucionalidad, desbordaron los contornos propios de su potestad jurisdiccional y con ello vulneraban los derechos fundamentales a una tutela judicial efectiva. Este entendimiento, que prioriza el examen del conflicto competencial sobre el conflicto normativo, es decir, el análisis de la validez de las normas en conflicto sobre la resolución concreta del litigio, tenía a su favor dos ventajas. Reforzaba el modelo centralizado de justicia constitucional que implantó la Constitución y daba el mismo trato a la ley estatal y a la ley autonómica. La consecuencia práctica era la exclusión del principio de prevalencia en el ámbito de las competencias compartidas, que es donde se producen la mayor parte de los conflictos normativos y competenciales. La regla de reparto en las competencias compartidas es bases, normas estatales, y desarrollo, normas autonómicas. Subapartado 2. La jurisprudencia constitucional posterior a 2016. Hasta 2016 el Tribunal Constitucional resistió varias invitaciones expresas a modificar su jurisprudencia tradicional. Finalmente cedió ante el incremento de voces doctrinales partidarias de una concepción más judicialista del principio de prevalencia judicialista, porque empodera a los órganos judiciales para resolver una parte de los conflictos normativos con la ayuda del principio de prevalencia. Las sentencias clave de la reorientación de la jurisprudencia constitucional son las sentencias del Tribunal Constitucional 102/2016, 204/2016 y 1/2017. Las dos primeras son sentencias que inadmiten cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por órganos judiciales por entender que el órgano judicial promotor estaba obligado a inaplicar por sí mismo la norma autonómica cuestionada. Son fallos ceñidos a los casos planteados y desprovistos de una doctrina legal. La primera sentencia del Tribunal Constitucional 102/2016 versó sobre un supuesto específico: una ley autonómica aprobada en origen con plena adecuación a unas bases estatales había devenido incompatible con las bases estatales posteriores, sobre cuya validez el Tribunal Constitucional se había pronunciado previamente. El Tribunal señaló que si la ley autonómica había reproducido fielmente
vigente en origen las bases estatales y si la modificación posterior de estas había sido declarada constitucional en otro proceso constitucional, el órgano judicial debía considerar prevalente a la ley estatal que contuviera las nuevas bases e inaplicar la norma autonómica. El propio juez que debe resolver el litigio podía resolver el conflicto normativo planteado en esos términos, sin necesidad de promover un control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La segunda sentencia del Tribunal Constitucional 204/2016, dictada pocos meses después, orilló dos elementos centrales de la doctrina sentada en la primera sentencia, ampliándola a muchos más supuestos de hecho. Por un lado, la norma autonómica ya no reproducía unas bases estatales que no existían en la fecha en que aquella había sido aprobada. Devino incompatible con las bases estatales posteriormente adaptadas. Por otro lado, la norma estatal sobrevenida no había sido previamente enjuiciada por el Tribunal Constitucional. Pese a ello, el Tribunal consideró que era igualmente aplicable la prevalencia del derecho estatal sobre el autonómico y que el órgano judicial encargado de resolver el litigio podrá inaplicar la norma autonómica. Se generalizó una doctrina que había surgido con unos presupuestos muy estrictos. Al poco tiempo vino una precisión ulterior. Un órgano judicial solo puede aplicar como prevalente la ley estatal cuando la incompatibilidad de la que adolece la ley autonómica sea sobrevenida, esto es, en virtud de una modificación de las bases estatales posterior a la adopción de la ley autonómica. En caso de una incompatibilidad originaria se requiere un juicio de compatibilidad que solo corresponde efectuar al Tribunal Constitucional. El principio de prevalencia está en la Constitución. Lo discutible es la necesidad de su recuperación y la forma en que ésta se ha llevado a cabo. La recuperación de la prevalencia carece de una construcción general sólida en la jurisprudencia constitucional. En un sistema asentado después de 36 años, introduce una forma limitada de solucionar conflictos normativos que pueden ocultar conflictos de competencia y que no favorece la seguridad jurídica ni la uniformidad en los juicios de compatibilidad sobre la ley, pues la identificación y el manejo de las bases estatales no son siempre operaciones sencillas. El legislador estatal no está obligado a identificarlas y su constitucionalidad se supedita a menudo a complejas interpretaciones conformes o a límites tan subjetivos como el criterio de no vaciamiento de la competencia autonómica. Además, hace de peor condición a las disposiciones autonómicas con valor de ley y a sus autores, los parlamentos y los gobiernos autonómicos, que deben asistir inermes a que sus disposiciones normativas sean aplicadas en procedimientos en los que carecen de representación procesal, a diferencia de los procesos constitucionales. En suma, se debilita el privilegio jurisdiccional de la ley autonómica mientras se mantiene intacto el de la ley estatal. Apartado 6. Principio de primacía. Subapartado 1. Significado. Punto 1. Primacía del derecho de la Unión Europea. El principio de primacía es un principio de creación jurisprudencial. Fue deducido por el Tribunal de Justicia en el asunto Costa contra Enel en 1964 y luego los tribunales supremos y constitucionales de los Estados miembros se acomodaron a ese principio. Para su creador, el Tribunal de Justicia, el principio de primacía tiene su fundamento en la autonomía del derecho de la Unión, en la limitación definitiva de la soberanía estatal que implica la cesión de competencias a la Unión y en el carácter vinculante de las obligaciones contraídas mediante los tratados. La consecuencia es la siguiente: al derecho creado por el tratado, nacido de una fuente autónoma, no se puede oponer una norma interna, cualquiera que sea ésta, ante los órganos jurisdiccionales sin que al mismo tiempo aquel pierda su carácter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la comunidad. Es indiferente que la
la norma interna sea anterior o posterior al derecho de la Unión. Como señaló el Tribunal Constitucional, la Constitución no es ya el marco de validez de las normas comunitarias, sino el propio tratado cuya celebración instrumenta la operación soberana de cesión del ejercicio de competencias derivadas de aquella. Por tanto, las condiciones de aplicación del principio de primacía no están recogidas en la Constitución o en norma interna alguna, sino en el derecho de la Unión, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Dado que dicho tribunal tiene competencia exclusiva para dar la interpretación definitiva del derecho de la Unión, le incumbe precisar el alcance del principio de primacía del derecho de la Unión a la luz de las disposiciones pertinentes de ese derecho. Dicho alcance no puede depender de la interpretación de las normas de la legislación nacional o de las disposiciones del derecho de la Unión adoptada por un órgano jurisdiccional nacional que se aparte de la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia. Aun aceptando el principio de primacía, los tribunales supremos o constitucionales de los Estados miembros de la Unión Europea suelen tener una concepción diferente al del Tribunal de Justicia en cuanto a su significado, fundamento y límites. Así, según el Tribunal Constitucional español, el principio de jerarquía normativa no entra en juego en las relaciones entre el derecho de la Unión y el derecho interno, que se rigen por el principio de primacía. En la Declaración 1/2004, relativo al tratado por el que se establece una Constitución para Europa, abordó el significado del principio de primacía. El Tribunal Constitucional considera que la primacía del derecho de la Unión constituye un principio de naturaleza aplicativa, pero no jerárquica. Por eso, no existe contradicción alguna entre la primacía aplicativa del derecho de la Unión y la supremacía jerárquica de la Constitución española, porque son principios que se desenvuelven en planos distintos. La primacía no se sustenta necesariamente en la jerarquía, sino en la distinción entre ámbitos de aplicación diferentes normas, de las cuales una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferentes razones. La supremacía de la Constitución es compatible con regímenes de aplicación que otorguen preferencia aplicativa a las normas de otro ordenamiento diferente del nacional, siempre que la propia Constitución lo haya así dispuesto, que es lo que ocurre exactamente con la previsión contenida en el artículo 93, mediante el cual es posible la cesión de competencias derivadas de la Constitución a favor de una institución internacional así habilitada constitucionalmente para la disposición normativa de materias hasta entonces reservadas a los poderes internos constituidos y para su aplicación a estos. En suma, la Constitución ha aceptado ella misma, en virtud de su artículo 93, la primacía del derecho de la Unión en el ámbito que a ese derecho le es propio. Punto 2. Primacía de los tratados internacionales ratificados. La situación de los tratados internacionales ratificados por España y publicados en el BOE respecto a las normas internas es similar a la del derecho de la Unión Europea. Es llamativo que el propio legislador estatal habla de la prevalencia de los tratados. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales, válidamente celebrados y publicados oficialmente, prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional. Según la jurisprudencia constitucional, los órganos judiciales son competentes con carácter exclusivo para determinar la norma aplicable al supuesto controvertido, ya sea una norma interna o una norma internacional, así como para analizar la compatibilidad entre una norma interna y una disposición internacional, lo que en la doctrina se llama control de convencionalidad. Ello supone que en aplicación de la prescripción contenida en el artículo 96 de la Constitución, cualquier juez ordinario puede desplazar
desplazar la aplicación de una norma interna con rango de ley para aplicar de modo preferente la disposición contenida en un tratado internacional, sin que de tal desplazamiento derive la expulsión de la norma interna del ordenamiento, sino su mera inaplicación al caso concreto. Por tanto, aunque la jurisprudencia constitucional no califica su eficacia con el término primacía o primacía aplicativa, utiliza las expresiones que apuntan a ese resultado, que es inaplicación y desplazamiento. Esa primacía aplicativa tiene como límite a las disposiciones constitucionales en su integridad, si bien deberán ser interpretadas de manera favorable al derecho internacional y a la cooperación con otros estados. Si el órgano judicial considera que la disposición internacional que resulta relevante para resolver el litigio no es constitucional, puede promover la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En su caso, se declarará la inconstitucionalidad, pero no la nulidad de la disposición internacional, porque los presupuestos de validez de esta no se encuentran en el texto constitucional, sino en el derecho internacional. En cambio, el derecho derivado de la Unión no puede ser objeto de un proceso de declaración de inconstitucionalidad. Este dato, junto a la importancia del derecho de la Unión Europea en el ordenamiento interno, hacen necesario una mayor precisión sobre las consecuencias y los límites de su primacía aplicativa. Subapartado 2. Consecuencias de la primacía del derecho de la Unión Europea. Punto 1. Consecuencias sobre los operadores jurídicos. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, todo órgano judicial nacional está obligado a inaplicar cualquier norma interna que sea incompatible con el derecho de la Unión, siempre que nos resulte posible interpretar la normativa nacional conforme a las exigencias del derecho de la Unión. La inaplicación de cualquier normativa o práctica nacional incompatible es la consecuencia jurídica de la primacía del derecho de la Unión. Es la forma de garantizar la plena eficacia de las exigencias de ese derecho. La consecuencia de la inaplicación debe apreciarla el propio juez nacional encargado de aplicar las disposiciones del derecho de la Unión y debe hacerlo por su propia iniciativa, sin que deba solicitar o esperar la previa eliminación de dicha normativa o práctica nacional por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional. Los órganos jurisdiccionales ordinarios son competentes para valorar la compatibilidad de las normas de la legislación nacional con las disposiciones del derecho de la Unión sin tener que plantear una cuestión al efecto al Tribunal Constitucional Nacional. El Tribunal de Justicia ha afirmado incluso que el ejercicio de esa facultad de inaplicación constituye una garantía inherente a la independencia judicial. Si el juez tiene dudas sobre la aplicabilidad al litigio de una disposición de derecho de la Unión o sobre su significado o alcance, tiene a su disposición el procedimiento prejudicial, en virtud del cual puede en cualquier momento de la tramitación del procedimiento principal suspender este y elevar una cuestión prejudicial de interpretación para que el Tribunal de Justicia se pronuncie al respecto. Esto implica un notable empoderamiento de los órganos judiciales nacionales que no suelen estar facultados por el ordenamiento interno para controlar la validez de la ley o inaplicarla. Es un poder de inaplicación que no está establecido o reconocido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que viene conferido directamente a los órganos judiciales nacionales por el derecho de la Unión. No obstante, desde el 2015, la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que los jueces y tribunales aplicarán el derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí se encuentra un reconocimiento implícito. Asimismo, toda autoridad administrativa debe dejar sin aplicar una disposición o un acto administrativo nacional que resulte incompatible con el derecho
Derecho de la Unión sin necesidad de esperar a que el Tribunal de Justicia declare formalmente esa incompatibilidad en un procedimiento prejudicial o por incumplimiento. Es una doctrina afirmada en la sentencia Costanzo de 1989 que ha sido reiterada por el Tribunal de Justicia. Punto 2. Consecuencias sobre las normas y los actos incompatibles. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia habla de inaplicación o desplazamiento como único efecto de la primacía del derecho sobre el derecho interno, porque su discurso solo atiende a la eficacia de las normas y no se preocupa por la cohesión de validez. El efecto es similar al de la prevalencia del derecho estatal respecto al autonómico. Sin embargo, en el ordenamiento interno se pueden afinar las consecuencias de esa primacía. Para ello debemos diferenciar entre disposiciones de rango legal, disposiciones de rango reglamentario y actos administrativos. Las normas de rango legal, estatal o autonómico que resulten incompatibles con las disposiciones de derecho de la Unión deben ser aplicadas por el juez nacional que debe resolver el litigio. La inaplicación no equivale a una declaración de invalidez o a una anulación judicial. La norma legal interna incompatible no es expulsada del ordenamiento jurídico, únicamente pierde el atributo de la aplicabilidad en el litigio del que se trate. En principio, aunque resulta poco probable, una eventual desaparición de la disposición de derecho de la Unión que origina esa inaplicación haría recuperar su eficacia a la norma interna inaplicada. Tampoco el Tribunal Constitucional, que en principio tiene competencia para declarar la nulidad de las normas con rango de ley, considera que esté facultado para realizar esa declaración, porque entiende que el derecho de la Unión no es por sí mismo canon de constitucionalidad, es decir, la incompatibilidad con el derecho de la Unión no es un motivo de inconstitucionalidad. Si la norma interna incompatible con el derecho de la Unión tiene en cambio rango reglamentario, el Tribunal Supremo aplica desde 1997 la consecuencia jurídica típicamente intraordinamental de la jerarquía normativa. Esto es, las disposiciones reglamentarias son declaradas nulas de pleno derecho en lugar de considerarlas meramente inaplicables. Es una jurisprudencia impactante, aunque asistemática por tres razones. No se proyecta igualmente sobre las disposiciones de rango legal, no diferencia entre normas reglamentarias adoptadas antes y después de la norma europea y contradice el postulado de que no existe relación jerárquica entre las normas de la Unión y las normas internas. Por último, el efecto de la primacía también alcanza a los actos administrativos que resulten incompatibles con disposiciones de derecho de la Unión Europea. La Administración debe dejar de aplicar los actos administrativos internos dictados al amparo del derecho nacional o del derecho de la Unión Europea que resulten incompatibles con el derecho de la Unión Europea. Subapartado 3. Límites de la primacía del derecho de la Unión Europea. Punto 1. El principio de atribución. Una de las principales diferencias entre la Unión y un Estado es que aquella carece de competencia universal. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. Esto significa que sus competencias se fundamentan en cesiones específicas de los Estados miembros, tasadas y enumeradas en los tratados constitutivos. Las competencias no atribuidas a la Unión corresponden a los Estados miembros. En los tratados constitutivos se recuerda que las funciones esenciales del Estado siguen siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.
El respeto del principio de atribución, que viene a ser la denominación que recibe el principio de competencia en el derecho de la Unión, se debe considerar una premisa implícita para el despliegue del principio de primacía, que según la jurisprudencia constitucional es una primacía aplicativa y no una supremacía jerárquica. Solo las normas europeas que respeten el principio de atribución podrán desplazar las normas internas incompatibles. Así lo reconoció el Tribunal Constitucional en la Declaración 1/2004. La primacía se contrae expresamente al ejercicio de las competencias atribuidas a la Unión Europea, no es una primacía de alcance general y opera, por tanto, solo respecto a las competencias cedidas a la Unión por voluntad soberana del Estado y también soberanamente recuperables a través del procedimiento de retirada voluntaria. También es cierto que los Estados miembros o sus autoridades no pueden alegar la incompetencia de la Unión de una de sus instituciones para no acatar un acto vinculante de la Unión. Los hipotéticos excesos del derecho derivado de la Unión Europea respecto de lo establecido en el derecho primario deben ser remediados por los ordinarios cauces previstos en el derecho de la Unión. Así, si un Estado miembro considera que una norma de la Unión no se adecúa a la atribución de competencias a la Unión conferida en los tratados, deberá impugnarla ante el Tribunal de Justicia para combatir su presunción de validez y correlativa eficacia. De la misma manera, si un órgano judicial nacional considera que la norma europea aplicable a la resolución del litigio no se ajusta al principio de atribución, debe promover una cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal de Justicia sin poder decidir por su propia autoridad sobre su inaplicación. Por esas vías se deberían zanjar cualesquiera controversias que puedan surgir con relación al ejercicio de las competencias por las instituciones de la Unión. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional ha advertido de que en el caso difícilmente concebible de que en la ulterior dinámica del derecho de la Unión Europea llegase a resultar inconciliable este derecho con la Constitución española, sin que los hipotéticos excesos del derecho europeo respecto de la propia Constitución europea fueran remediados por los ordinarios cauces previstos en esta, en última instancia la conservación de la soberanía del pueblo español y de la supremacía de la Constitución que éste se ha dado podrían llevar a este tribunal a abordar los problemas que en tal caso se suscitarán, que desde la perspectiva actual se considera inexistentes a través de los procedimientos constitucionales pertinentes. Además, el ejercicio de las competencias de la Unión debe respetar también los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión solo intervendrá en caso de que y en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Los detalles de la aplicación de ambos principios se desarrollan en el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Punto 2. La identidad nacional. En la Declaración 1/2004, el Tribunal Constitucional destacó como aspecto importante para entender la primacía y el marco en el que ésta se desenvuelve que el derecho primario de la Unión parte del respeto a la identidad de los Estados integrados en ella y de sus estructuras constitucionales básicas y se funda en los valores que están en la base de las constituciones de dichos Estados.
De hecho, la única limitación explícita en los tratados a la primacía del derecho de la Unión es la cláusula del respeto de la identidad nacional de los Estados miembros, que se define en estos términos: la identidad nacional inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional. El manejo de la noción de identidad nacional no es sencillo. Aunque los tribunales constitucionales de algunos Estados miembros de la Unión han pretendido invocar la cláusula europea del respeto de la identidad nacional, en conjunción con las disposiciones constitucionales que identifican un núcleo resistente a la integración, el de la identidad nacional de los Estados miembros es un concepto de derecho de la Unión que debe ser interpretado y aplicado en última instancia por el Tribunal de Justicia. La cláusula del respeto de la identidad nacional no habilita ni reconoce competencia alguna a los órganos de los Estados miembros encargados de garantizar la supremacía de la respectiva Constitución para controlar unilateralmente la compatibilidad del derecho derivado de la Unión con el núcleo constitucional que consideren indisponible. La noción de identidad nacional está orientada a los principios básicos de la organización estatal y los valores básicos peculiares de cada Estado miembro, las estructuras fundamentales y los valores básicos peculiares de cada Estado miembro. Las estructuras fundamentales y los valores básicos, que son comunes a todos los Estados miembros, no necesitan un respeto especial, pues constituyen el propio fundamento común de la Unión. Por tanto, la cláusula del respeto de la identidad nacional ha de referirse a aquellas singularidades que tienen importancia para la identidad de un determinado Estado miembro, entre las que se debe incluir en todo caso el núcleo constitucional resistente a la integración. La interpretación de la noción de la identidad nacional obliga al Tribunal de Justicia a cooperar de forma estrecha con los órganos constitucionales de los Estados miembros, a quienes corresponde un papel prioritario y determinante en la identificación y delimitación de los contenidos que cabe incluir en la noción jurídico europea de identidad nacional. En suma, la constitucionalización del respeto de la identidad nacional introduce una válvula de seguridad en el funcionamiento de un ordenamiento cada vez más extenso e intenso, cuyas proyecciones materiales alcanzan a todos los ámbitos de la vida social. No puede descartarse que una norma europea inocua para los demás Estados miembros incide de forma sensible sobre valores o estructuras constitucionales sensibles de algún Estado miembro. En una situación de conflicto, el Tribunal de Justicia podría acudir a la noción de identidad nacional con el fin de modular en alguna medida la primacía del derecho de la Unión. Punto 3. La autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros. La Unión Europea practica una modalidad de federalismo en ejecución. Las instituciones europeas se centran en la función de elaboración de normas comunes para el conjunto de la Unión y en la función de supervisión de su cumplimiento, es decir, las funciones previas y posteriores a la ejecución. En cambio, la tarea de la ejecución compete de forma general a los Estados miembros, a sus autoridades administrativas y judiciales. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas de derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Solo cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, estos conferirán competencias de ejecución a las instituciones europeas. La regla general es la ejecución descentralizada del derecho de la Unión y la excepción la ejecución centralizada. Esa forma de ejecución ya representa una primera forma de conciliación entre la unidad del derecho de la Unión y la diversidad de los Estados miembros. La segunda regla general aplicable en este ámbito es que los Estados miembros deben ejecutar las normas europeas de acuerdo con sus disposiciones internas, aplicando
garantizando sus procedimientos y vías procesales y respetando la distribución interna de competencias. Esta regla general suele denominarse principio de autonomía institucional, procedimental y procesal de los Estados miembros. Esta es una segunda forma de conciliar la unidad del derecho de la Unión con la diversidad de los Estados miembros. El mencionado principio puede transmitir una idea jurídicamente errónea, la de que los Estados miembros son autónomos en el ámbito procedimental y disponen de un ámbito jurídico reservado para la ejecución del derecho de la Unión y para la regulación de las modalidades de ejecución, y que en consecuencia cualquier pronunciamiento judicial del Tribunal de Justicia en este ámbito constituye una injerencia en la autonomía de los Estados miembros. En suma, que las instituciones europeas no se hallan limitadas en virtud de norma alguna de derecho de la Unión a la hora de configurar la organización y el procedimiento para la ejecución del derecho de la Unión por los Estados miembros. En realidad, el efecto limitador de la acción de las instituciones europeas proviene única y exclusivamente de los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad. La Unión no tiene competencia legislativa para regular las vías procesales o la organización administrativa de los Estados miembros, pero la cuestión del procedimiento es más compleja. Por un lado, la diferencia entre normas sustantivas y procedimentales no es fácil de realizar. Por otro lado, las instituciones de la Unión pueden tener competencia e interés en uniformar algunos o todos los aspectos procedimentales de la ejecución del derecho de la Unión si consideran que ello es necesario para garantizar la efectividad de dicho derecho. Así, por ejemplo, el régimen aduanero se aplica por las autoridades estatales y está enteramente unificado en la doble perspectiva material y procedimental, porque su regulación es de una competencia exclusiva de la Unión. En cambio, en las materias de competencia compartida, el grado de intervención normativa de la Unión es inferior. Lo habitual es que el derecho de la Unión fije normas materiales de mayor o menor exhaustividad y que su aplicación se deje en manos de los Estados miembros. Incluso aunque las instituciones de la Unión no hayan regulado los aspectos procedimentales de la ejecución por carecer de competencia o por no considerarlo necesario o políticamente oportuno en el estadio actual de desarrollo de la integración, el principio de autonomía procedimental no rige de forma incondicional. Está limitado por el principio de cooperación leal, que excluye que bajo el pretexto de su autonomía procedimental e institucional los Estados miembros no garanticen la efectividad del derecho de la Unión. El principio de cooperación leal se descompone en dos exigencias: los principios de equivalencia y efectividad. Por un lado, las normas estatales aplicables a la ejecución del derecho de la Unión no pueden ser menos favorables que las aplicables a la ejecución de normas puramente internas. Por tanto, no cabe introducir diferencias jurídicas en atención al origen comunitario o estatal de la norma objeto de aplicación. Por otro lado, las normas estatales no pueden hacer prácticamente difícil o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. Los dos criterios son acumulativos y la consecuencia de la infracción de uno de ellos es la inaplicación de la norma procedimental o procesal incompatible con la efectividad del derecho de la Unión. Apartado 7. Principios de interpretación conforme. El ordenamiento jurídico español conoce al menos tres modalidades de interpretación conforme: la interpretación conforme a la Constitución, interpretación conforme a los tratados internacionales y la interpretación conforme al derecho de la Unión Europea. Característica básica del principio de interpretación conforme es su imperatividad. El principio de interpretación conforme no es un mero punto de vista a considerar en el marco de la interpretación
de las disposiciones jurídicas, sino un mandato jurídico dirigido a todos los aplicadores del derecho. En consecuencia, el principio de interpretación conforme debe ser distinguido de aquellas indicaciones, recomendaciones o pautas interpretativas desprovistas de obligatoriedad propuestas doctrinalmente utilizadas jurisprudencialmente. La pluralidad de principios de interpretación conforme que existen en el ordenamiento jurídico español, así como en otros ordenamientos de su entorno, es expresión de la creciente interacción entre sistemas jurídicos. En particular, es consecuencia de tres procesos que convergen en la segunda mitad del siglo XX en el Estado de Derecho: la constitucionalización del ordenamiento jurídico, la vinculación del Estado constitucional al derecho internacional de los derechos humanos y la europeización del ordenamiento jurídico estatal. La interpretación conforme representa una técnica de coordinación normativa e interordinamental. En el ordenamiento español, la Carta Europea de la Autonomía Local está mereciendo una valoración doctrinal y jurisprudencial crecientemente positiva a efectos de la interpretación del ordenamiento interno de régimen local. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que la Carta constituye un importante instrumento de interpretación del principio de la autonomía local que consagra la Constitución. Por lo general, el Tribunal Supremo sitúa dicha interpretación metodológicamente en el marco del artículo 3 del Código Civil y la conecta al postulado de que la interpretación se llevará a cabo de acuerdo con la realidad social de los tiempos en que las normas deban aplicarse. No obstante, en ocasiones no duda en interpretar las propias disposiciones constitucionales de la forma más compatible con lo establecido en la Carta Europea de la Autonomía Local. Subapartado 1. La interpretación conforme con la Constitución. El Tribunal Constitucional afirmó que la interpretación conforme a la Constitución era una consecuencia obligada de su doble carácter de ley posterior y de ley superior, y responde además a un criterio de prudencia que aconseja evitar que se produzcan lagunas en el ordenamiento. La doctrina fundamenta el principio de interpretación conforme a la Constitución en el carácter de lex superior de la Constitución o bien en el principio de unidad de ordenamiento. El principio de interpretación conforme a la Constitución tuvo una importante función a la hora de garantizar la continuidad del ordenamiento a partir del año 1979, es decir, la conservación formal de la legalidad preconstitucional, salvo incompatibilidad insalvable con el texto constitucional. La disposición derogatoria de la Constitución española de 1978 derogó expresamente diversas leyes anteriores, así como cuantas disposiciones se opusieran a lo establecido en el texto constitucional. No obstante, el Tribunal Constitucional precisó que la derogación por motivos materiales de las disposiciones jurídicas preconstitucionales solo procedía declararla en aquellos casos en que las normas preconstitucionales no pudieran interpretarse de acuerdo con la Constitución por ser de un contenido incompatible con la misma. Ambas tareas, la apreciación de la fuerza derogatoria de la Constitución y la adaptación del contenido de las disposiciones jurídicas preconstitucionales formalmente no derogadas a los valores y principios de aquella, en virtud del principio de interpretación conforme, fueron encomendadas al juez ordinario. La interpretación conforme era el instrumento que garantizaba la continuidad del ordenamiento, salvaguardando la supremacía de la Constitución. Así se descartan las soluciones extremas, tanto la conservación intacta de la legalidad ordinaria preconstitucional como el vacío normativo resultante de una ruptura abrupta con el pasado. La principal protagonista de la interpretación de la ley conforme a la Constitución ha sido la jurisdicción constitucional.
Dos de los ámbitos en los que más se ha sentido la fuerza de irradiación de la Constitución han sido el derecho administrativo y penal. La tarea de replantear, depurar y ajustar a la Constitución un amplio conjunto de instituciones jurídicas y categorías dogmáticas de derecho administrativo largo tiempo utilizadas, como la relación de sujeción especial, las formas de autotutela administrativa y en general la posición jurídica peculiar de la administración pública, duró décadas. Como ámbito paradigmático, la plena constitucionalización del Estado administrativo sancionador es un proceso que ha ocupado a la jurisdicción constitucional, a la jurisdicción ordinaria y al legislador durante décadas, hasta que el alcance de cada uno de los principios del derecho penal en el ámbito administrativo ha sido debidamente apreciado en el plano dogmático y las consecuencias resultantes incorporadas a la regulación de los múltiples regímenes sancionadores sectoriales existentes. Ahora bien, la interpretación conforme a la Constitución no es un fenómeno transitorio, circunscrito en las leyes preconstitucionales. La complejidad del sistema de fuentes y la actual legislación motorizada, que en España incluye 17 asambleas legislativas autonómicas y otros tantos legisladores de urgencia, además de los estatales, reclaman un uso constante de la técnica de la interpretación conforme a la Constitución, también en relación con las leyes postconstitucionales en todos los ámbitos, incluida la distribución constitucional de competencia entre los poderes territoriales. En la jurisdicción constitucional, las interpretaciones conformes no solo son explícitas, sino que se llevan a menudo al fallo de la sentencia, en aras de la seguridad jurídica, lo que incrementa su visibilidad. La interpretación conforme no es una actividad circunscrita a la jurisdicción constitucional. También los jueces y tribunales están obligados a interpretar y aplicar las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. En teoría, solo pueden plantear la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional, aunque la jurisdicción constitucional no exige el cumplimiento estricto de ese requisito. Subapartado 2. La interpretación conforme con los tratados internacionales sobre derechos humanos. El artículo 10.2 de la Constitución contiene la única norma de interpretación constitucional que se menciona en la Constitución y establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos válidamente celebrados y publicados en el BOE forman parte del ordenamiento interno y como tal vinculan a los poderes públicos. La eficacia de la interpretación conforme establecida en el artículo 10.2 de la Constitución se mueve en un plano distinto y superior, el de la interpretación de las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales. Un órgano judicial puede inaplicar una disposición legal que contraviniera lo establecido en un tratado internacional que forma parte del ordenamiento interno. A partir de una interpretación de un derecho fundamental reconocido por la Constitución que coincide materialmente con la que deriva del plano internacional, el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad y nulidad de una disposición de rango legal. El artículo 10.2 de la Constitución realiza dos funciones: la actualización permanente del contenido de los derechos fundamentales constitucionales y la coordinación de la interpretación interna de los derechos fundamentales con el estándar internacional de protección de los derechos humanos, de forma que ambos marcos de protección evolucionen concertadamente. Además, esa coordinación no se quiere garantizar únicamente en el plano de legalidad,
constitucionalidad, sino en el plano más elevado del ordenamiento interno, que es el de la constitucionalidad, con su inclusión en las declaraciones y acuerdos internacionales y su posterior ratificación por los Estados. Una parte de los derechos fundamentales ha dejado de ser meros límites internos estatales a los poderes públicos para convertirse también en límites externos supraestatales. Ello da paso al Estado internacionalmente limitado por el derecho internacional de los derechos humanos. Desde el inicio de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional Español ha subrayado la importante función coordinadora que despliega el artículo 10.2 de la Constitución. En virtud de dicho precepto, España asume un sistema de valores y principios de alcance universal y la Constitución se inserta en un contexto internacional en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, por lo que hay que interpretar sus normas en esta materia de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales. Después de la proclamación de la Constitución, la utilidad de la interpretación conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos sirvió inicialmente para proporcionar un contenido mínimo a las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales, que tanto por su novedad como por la de la jurisdicción constitucional carecían de jurisprudencia alguna. Un contenido mínimo en armonía con los criterios asumidos por la comunidad internacional. Una vez asentada la jurisprudencia constitucional sobre derechos fundamentales, la función del artículo 10.2 de la Constitución estriba en coordinar de manera permanente el nivel de protección interno con la evolución de los compromisos internacionales concluidos por el Estado y la evolución de la interpretación del contenido de esos compromisos. Dentro de los tratados internacionales a los que debe orientarse la interpretación de las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales, destaca el Convenio Europeo de Derechos Humanos, junto a sus protocolos adicionales. La razón es tanto su amplitud temática como la interpretación que de ellos realiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La existencia de una jurisdicción internacional que vele por su aplicación e interpretación propicia que el convenio sea un instrumento vivo y sea interpretado dinámicamente. Eso se plasma en una jurisprudencia amplia y rica en supuestos que vincula a los Estados parte en el convenio, aunque no hayan sido partes en los procedimientos en los que se realizan esas interpretaciones. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo incluyen abundantes referencias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, la interpretación conforme se debe realizar también respecto a las interpretaciones sobre tratados internacionales ratificados por España contenidas en textos, resoluciones, dictámenes, observaciones generales o de otro tipo, que provengan de organismos internacionales no jurisdiccionales competentes como son, en el ámbito de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el Comité de Derechos Humanos. Subapartado 3. La interpretación conforme con el derecho de la Unión Europea. Las relaciones entre el ordenamiento de la Unión Europea y el ordenamiento estatal se organizan desde doble lógica, distinta y más compleja que la simple lógica monista o dualista que rige tradicionalmente las relaciones entre derecho internacional y derecho estatal, la lógica de la autonomía del derecho de la Unión Europea y la lógica de la integración del derecho de la Unión Europea en el derecho interno. Por un lado, desde la perspectiva de la autonomía, el principio de interpretación conforme funciona en el seno del ordenamiento de la Unión Europea de manera análoga al principio de interpretación conforme a la Constitución en el ámbito estatal. Las disposiciones de derecho secundario deben ser interpretadas conforme a las disposiciones de derecho primario, incluida la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. El fundamento de esta vertiente del principio de interpretación conforme es la supremacía del derecho primario sobre el secundario.
Por otro lado, desde la perspectiva de la integración, el principio también funciona en el ordenamiento de los Estados miembros, dado que una parte de las normas estatales encuentran su fundamento o bien sus condiciones de aplicación en las normas europeas. El principio de interpretación del derecho interno conforme con el derecho de la Unión Europea posee un fundamento y una funcionalidad específicos. El sistema jurídico de la Unión Europea conoce un mecanismo de colaboración jurisdiccional entre el Tribunal de Justicia y los jueces nacionales, la cuestión prejudicial mediante la cual los jueces nacionales pueden y a veces deben someter ante el Tribunal de Justicia sus dudas sobre la validez y la interpretación de las normas europeas que sean aplicables a los litigios que deban resolver. Varios han sido los argumentos utilizados por el Tribunal de Justicia para fundamentar el principio de interpretación de las normas internas conforme a las normas europeas. El primer argumento es el carácter obligatorio de los actos jurídicos europeos. Este es uno de los argumentos en los que se fundamentó el reconocimiento jurisprudencial del principio de primacía, de acuerdo con el cual las normas estatales cuyo fundamento o cuya condiciones de aplicación se encuentran en las normas europeas deban ser interpretadas de conformidad con estas. El segundo argumento para fundamentar la obligación de interpretación conforme es el principio de cooperación leal que obliga a las autoridades competentes de los Estados miembros a utilizar todos los medios de que dispongan para lograr los objetivos de los tratados, así como a abstenerse de todas las medidas que pongan en peligro su cumplimiento. También los jueces internos, como autoridades estatales que son, están sujetos al principio de cooperación leal. Los medios de que disponen los jueces internos a la hora de contribuir o de no poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de los tratados pueden estar más tasados que los de las demás autoridades estatales. Su función se ciñe a la interpretación y la aplicación del derecho interno en el marco de los litigios cuya resolución les ha sido encomendada. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia establece una conexión explícita entre el principio de leal cooperación de las autoridades judiciales y la obligación de interpretación conforme. En tercer lugar, la exigencia de una interpretación conforme al derecho nacional es inherente al sistema del tratado en cuanto que permite a la jurisdicción nacional asegurar en el marco de sus competencias la plena eficacia del derecho comunitario. La función del principio de interpretación conforme en el ordenamiento comunitario no es sólo preservar la primacía del derecho de la Unión y la unidad de su ordenamiento jurídico, sino muy especialmente en el contexto de un sistema jurídico político descentralizado, garantizar el cumplimiento de las obligaciones comunitarias por los Estados miembros no es solo un problema de aplicación e interpretación, sino también de procurar la compatibilidad de las normas estatales que traen causa de las normas europeas. El principio de interpretación conforme al derecho de la Unión Europea se caracteriza por la amplitud de las disposiciones de interpretación o bloque de interpretación conforme a las que sujetan las disposiciones estatales. Las disposiciones estatales que entran dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea deben ser interpretadas de conformidad con el conjunto de aquel derecho de rango tanto primario como secundario, incluidos los principios generales del derecho. Ahora bien, el principal motor de la interpretación conforme es la directiva. Como la directiva debe ser incorporada al ordenamiento interno, el principio de interpretación conforme vela porque la norma nacional de transposición sea interpretada siempre a la luz de la directiva. En virtud del principio de interpretación conforme, el juez interno debe interpretar las disposiciones del derecho estatal que entren dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión, también conforme con los principios generales que forman parte del derecho de la Unión. Cuando sea necesario, deberá plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia para aclarar las exigencias derivadas del derecho de la Unión en el litigio en cuestión.
La jurisprudencia europea sitúa el alcance de la obligación de interpretación conforme en un nivel impreciso, pero potencialmente elevado. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional hacer todo lo posible para dar a la ley interna que debe aplicar una interpretación conforme a las exigencias del derecho comunitario. La reiterada fórmula de todo lo posible constituye un hallazgo. Es impetuosa y decididamente pro integración y a la vez respetuosa con el ordenamiento jurídico interno y la dogmática jurídica interna. La obligación de interpretación conforme tiene diversos límites apreciados por la jurisprudencia europea que están conectados bien con el propio ordenamiento interno, bien con el derecho de la Unión Europea. A. La interpretación conforme es ejercida por el juez nacional en el marco de sus competencias. Esto tiene no solo implicaciones jurídico-procesales, sino también competenciales. La interpretación conforme no afecta ni elimina la distribución y separación interna de competencias entre el poder legislativo y el poder judicial. B. La interpretación conforme requiere que existan disposiciones jurídicas internas que permitan alcanzar por vía interpretativa el resultado querido por el derecho de la Unión. Tiene que existir una disposición interna y esa disposición interna tiene que dejar margen para la interpretación conforme. El principio de interpretación conforme no autoriza una interpretación judicial contra legem. Cuando el tenor de una disposición interna no permite una interpretación conforme al derecho de la Unión, el órgano jurisdiccional nacional debe aplicar íntegramente el derecho comunitario y proteger los derechos que éste concede a los particulares, así como abstenerse de aplicar en su caso cualquier disposición en la medida en que tal aplicación conduzca en las circunstancias del litigio a un resultado contrario al derecho comunitario. Tratándose de una directiva que no tiene efecto directo, la inexistencia de una norma directa adecuada y susceptible de interpretación conforme, anterior o posterior a la directiva, cierra el paso a la interpretación conforme, pues si tiene efecto directo no se necesita acudir a la interpretación conforme, ya que basta el efecto del desplazamiento de la norma interna. C. La obligación de interpretación conforme se limita al ámbito de aplicación del derecho de la Unión. La proclamación de este límite es más sencillo que su aplicación en el caso concreto. Por un lado, las fronteras del derecho de la Unión no son siempre claras a la luz de la jurisprudencia expansiva del Tribunal de Justicia. Por otro lado, el legislador, conscientemente o no, puede ir más allá de la obligación de transposición e incluir en el ámbito de aplicación de la disposición interna de transposición más supuestos que los estrictamente contemplados en la directiva. No obstante, el principio constitucional de igualdad podía excluir que una misma norma interna se interpretara en un sentido conforme a la directiva para unos supuestos o categorías de personas y en un sentido diferente para los demás supuestos o categorías que no están previstos en la directiva en cuestión. En cualquier caso, aun cuando no sea preceptiva la interpretación conforme, el derecho de la Unión puede desarrollar influencia interpretativa también sobre los ámbitos del ordenamiento interno que no están incluidos en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. D. La obligación de interpretación conforme se limita en principio a las normas y actos vinculantes que forman parte del derecho de la Unión Europea y especialmente a las directivas. Con todo, en la sentencia Grimaldi, el Tribunal de Justicia no descartó la relevancia jurídico-hermenéutica de las recomendaciones. Declaró que los jueces nacionales están obligados a tener en cuenta las recomendaciones a la hora de resolver los litigios de que
conocen, sobre todo cuando aquellas ilustran acerca de la interpretación de disposiciones nacionales adoptadas con el fin de darles aplicación, o también cuando tienen por objeto completar las disposiciones comunitarias dotadas de fuerza vinculante. Una atención especial deberá prestarse a este respecto a las frecuentes y detalladas comunicaciones de carácter interpretativo de la Comisión dictadas con objeto de encauzar y facilitar la aplicación, tanto administrativa como judicial, del derecho de la Unión en los ordenamientos internos. La obligación de interpretación conforme está limitada por los principios generales que forman parte del derecho de la Unión, especialmente los principios de seguridad jurídica y de retroactividad. Así, una directiva no puede por sí sola y con independencia de una ley interna adoptada por un Estado miembro para su aplicación dar lugar a responsabilidad penal o agravarla. Igualmente, cuando un reglamento europeo prohíbe unos comportamientos pero deja a los Estados miembros la competencia para adoptar las sanciones correspondientes a los comportamientos prohibidos, el órgano jurisdiccional interno no puede invocar el principio de interpretación conforme si el ordenamiento interno no tiene disposiciones que sancionen estos comportamientos, aun cuando las normas penales internas sean contrarias al derecho comunitario. A lo que se opone el principio de legalidad penal, que es un principio general que forma parte del derecho de la Unión Europea. Los mismos principios son trasladables a los reglamentos o directivas que establecen un nuevo supuesto de responsabilidad sancionadora administrativa o que la agravan. De acuerdo con la sentencia Pfeiffer, el principio de interpretación conforme del derecho nacional impuesto por el derecho comunitario no se limita a las disposiciones internas adoptadas específicamente para transponer o aplicar el derecho comunitario, sino que también requiere que la jurisdicción nacional tome en consideración el conjunto del derecho nacional para apreciar en qué medida éste puede recibir una aplicación tal que no conduzca a un resultado contrario al contemplado por el derecho comunitario. En particular, si el derecho estatal, por aplicación de los métodos de interpretación reconocidos al juez interno, permite interpretar una disposición del ordenamiento jurídico interno de tal manera que un conflicto con otra norma del derecho interno sea evitado o que se reduzca a este respecto al alcance de esta disposición, no aplicándola más que cuando sea compatible con la mencionada norma, la jurisdicción interna tiene la obligación de utilizar los mismos métodos para obtener el resultado perseguido por el acto comunitario. Y por último, F. El plazo de transposición de las directivas también limita el alcance de la interpretación conforme. Antes de la expiración del plazo de transposición de una directiva, su aplicación por los poderes públicos y en particular por los órganos judiciales como necesaria interpretación conforme del derecho nacional a las directivas es necesariamente limitada y mucho menos intensa que una vez superado el plazo de transposición sin que el Estado haya efectuado tal transposición. En suma, la obligación de interpretación conforme se transforma en la obligación de juez interno de movilizar todos los recursos jurídicos existentes a su disposición en el ordenamiento interno, tanto las normas jurídicas estén o no relacionadas con la aplicación del derecho de la Unión Europea, como los métodos interpretativos y de resolución de antinomías, aclarando ambigüedades, completando lagunas y resolviendo antinomías internas que pueden afectar a la eficacia de las obligaciones del derecho de la Unión. La interpretación conforme se configura como una técnica jurídica que permite corregir parte de los defectos y déficits de una transposición o una ejecución normativa del derecho de la Unión Europea incorrecta por las autoridades legislativas y ejecutivas de los Estados miembros.